Bueno, muy buenos días. Nosotros iniciando este año 2009, hemos tenido la noticia de que hace pocas horas, días o semanas, el presidente de la República por fin ha admitido que en Venezuela hay un problema tan grande o más grande que el problema de la enmienda, y es el problema económico que ya vive Venezuela. Problema económico que ya llegó y que lo represento con una cifra muy concreta, y es el hecho de que los alimentos han subido en el año 2008 entre 50 y 60% de su valor. Es un indicador muy claro de que la crisis económica lamentablemente llegó. Y como el presidente informó que iba a tomar medidas ahora en enero, en esta rueda de prensa, Primero Justicia lo que quiere poner sobre la mesa son las medidas que nosotros tomaríamos si estuviéramos en gobierno y las medidas que nosotros emplazamos al gobierno que tome con una filosofía muy simple. Quien tiene que apretarse el cinturón es el presidente y no el pueblo venezolano. Y nosotros tenemos una perspectiva de 3 cosas que se pueden hacer muy concretas y que podrían ayudar al que el país salga de este hueco sin mayores traumas. En primer lugar, tiene que ver con el tema del ahorro. ¿Dónde recortar? Y allí el gobierno tiene que ser como un buen padre de familia, que tiene que sacrificarse él en lugar de sacrificar a los hijos. En segundo lugar, el tema de cómo evitar a toda costa que sea el pueblo venezolano quien pague con inflación la crisis económica que está presente en Venezuela. Ese es un punto fundamental, que no sea la inflación y el costo de la vida quien atropelle de nuevo al pueblo venezolano. Y en tercer lugar, algo que nos parece crucial para salir de la encrucijada en la que estamos, cómo abrir una nueva economía en el país. En este sentido, los cortes que puede hacer el gobierno son muy claros. Si nosotros simplemente, el país y el gobierno y el presidente, frenara lo que se refiere a los compromisos de regalos que ha hecho en el exterior al día de hoy y que no se han ejecutado o están comenzando a ejecutarse, el país podría ahorrarse por ese rubro 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de las refinerías en Uruguay y en Cuba, estamos hablando de la compra de deuda argentina, estamos hablando de toda la suma de regalos que se hicieron en el segundo semestre del año 2008. 15.000 millones de dólares de ahorro por esa vía. En segundo lugar, si el gobierno frena en seco todas las estatizaciones que ha hecho el Banco de Venezuela o Cemex, o todas las que tienen que ver con la inversión petrolera, Venezuela se podría estar ahorrando en este momento por esa vía 12.000 millones de dólares. En tercer lugar, si el gobierno recorta todos los gastos de representación, restaurantes, choferes, carros blindados, viajes, todo lo que significa la seguridad exagerada de los funcionarios, todo lo que representa en este momento el gasto burocrático sin ningún sentido, se podría ahorrar mucho más de 2.000 millones de dólares. Todo esto sumado da 30.000 millones de dólares de ahorro para el país. Eso sin contar lo que deberíamos ahorrarnos si se combatiera de verdad la corrupción. Todas las obras públicas en Venezuela cuestan 2, 3, 4 y hasta 10 veces más por el tema de la corrupción. Si eso se frenara, Venezuela podría ahorrarse este año 30.000 millones de dólares. Esa es la realidad sobre la cual nosotros hoy emplazamos al gobierno a que sea el presidente y el gobierno quien tome estas medidas para que no sea el pueblo el que pague la crisis económica. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que está buscando es al final que con las medidas que se han anunciado el pueblo sea el que pague los platos rotos. Ya lo hemos visto. Anuncio del aumento del IVA, anuncio del impuesto a las transacciones económicas, anuncio a lo que significa las transacciones financieras, otro impuesto más. Todo lo que significa el tema de seguir gastándose los ahorros de los venezolanos y el anuncio de la devaluación. Por eso nosotros queremos ser muy claros y decirle al gobierno que no tiene ningún sentido ni devaluar, ni poner más impuestos, ni seguirse gastando los ahorros de los venezolanos. Aquí la segunda meta es proteger a todos los venezolanos de lo que es el costo de la vida y la inflación
como se ha venido haciendo en este momento, que lo que está es pagando los platos rotos, como lo vimos ya con la primera medida de Cadivi. Y en tercer lugar, esto no significa nada si no tenemos una economía distinta en el país. Y esa economía distinta pasa por una cosa muy clara, que es cómo logramos una alianza con un sector privado venezolano, que podamos anunciarle al país un programa verdaderamente profundo, donde podamos producir, generar empleo y crear en Venezuela lo que los venezolanos necesitan. En este momento, el 80%, para poner un solo ejemplo, el 80% de lo que nosotros comemos como venezolanos se compra en el exterior. Es un crimen que con el dinero de los venezolanos estamos dando empleo, ganancias y progreso a Brasil, Argentina, pero no a los venezolanos ni a lo que significa el trabajo venezolano. Nosotros consideramos que una de las medidas más importantes es cómo se crea la confianza, el respeto y las reglas de juego para abrir a una inversión grande del sector privado venezolano para producir alimentos, para producir servicios, para producir repuestos de carro, para producir todos los insumos que los venezolanos hoy estamos comprando afuera. El año pasado entraron 90.000 millones de dólares y Venezuela compró afuera cerca de 60.000 millones de dólares. Lo lógico es que ese dinero se invirtiera acá para producir empleo en Venezuela, para producir oportunidades en Venezuela, para pensar primero en Venezuela. Y luego, otro tema fundamental de la economía, que el petróleo sea verdaderamente de todos los venezolanos. Nosotros creemos en una industria petrolera más o menos como es la industria petrolera brasilera, que está abierta a la inversión, que está permitiendo competir con los privados en igualdad de condiciones y donde el petróleo sea para todos los venezolanos. Nosotros aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestra propuesta, que el petróleo sea una gran alcancía para cubrir la seguridad social de todos los venezolanos, pensiones de vejez, educación para el trabajo y acceso a la salud por igual para todos los venezolanos. Por eso pensamos que no hay ninguna razón para que el gobierno, después de todo el dinero que ha ingresado en Venezuela, que son 800.000 millones de dólares en estos años, venga a decirnos ahora que cuando viene la época de las vacas flacas, quien tiene que apretarse el cinturón es el pueblo venezolano. Hemos dado hoy 4 áreas muy claras en las cuales si el gobierno recorta los gastos, ahorra en esas 4 áreas, podríamos nosotros pasar la crisis. No queremos que al final sea con impuestos, con devaluación y con inflación que tengamos que pagar nosotros los venezolanos la irresponsabilidad de un gobierno que cuando tenía el dinero lo regaló y hoy que viene la crisis quiere que nosotros seamos que paguemos los platos rotos. Mañana empieza la carrera por el referéndum y ya empiezan las encuestadoras a dar cifras y todo eso. ¿Qué va a hacer primero justicia para promover el sí en esta última recta final? La idea de promover él no. ¿Ah? Mira, yo creo que hay cosas que no necesitan sino de la conciencia de la gente. Y lo que estamos hablando hoy tiene que ver con eso. Yo creo que todos los venezolanos en nuestra casa, en nuestra familia, vivimos lo que es la Venezuela de verdad. ¿Saben que el gobierno tiene esa campaña que dice la Venezuela de verdad? La Venezuela de verdad es la que vivimos todos nosotros. Una Venezuela donde es imposible salir a la calle sin el temor de ser muertos, de ser asaltados, de ser robados. Esa es la Venezuela de verdad. O una Venezuela donde la quincena no nos alcanza para poder cubrir la comida o los gastos de nuestros hijos. Esa es la Venezuela de verdad. Y frente a esa Venezuela de verdad, la Venezuela de mentira, que es la del presidente, lo que nos dice es que lo único importante es la reelección. Yo creo que ya el pueblo está muy cansado de esto. Nosotros estamos cansados de que todo sea la discusión política mañana, tarde y noche, y nosotros lo que queremos es que el gobierno y el presidente resuelvan esos problemas de la Venezuela de verdad.